Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio. Cuando los hombres empiezan a escribir hace más de 5.000 años en la antigua Sumeria, nos dejan un relato que a día de hoy todavía nos impacta: la llegada de los Anunnaki, dioses que llegaron aquí hasta la Tierra y que reescribieron la historia. Pero si nos vamos muy cerca al país del Nilo, los textos nos hablan de los resplandecientes, o los hijos de Horus, que gobernaron las tierras del Nilo durante más de 11.000 años. Un mito que se repite en diferentes culturas y que nos habla de dioses venidos de otros mundos que durante un tiempo caminaron con los hombres sobre la faz de la tierra. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Anunnakis, los dioses que escribieron la historia. Noche de Misterio de Caracol Radio es una presentación con el apoyo de History Channel y Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Domingos solo en History. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El misterio de las estrellas. Esas luces que están en el cielo, que adornan la noche y que siempre las hemos visto repletas de misterio. Y esto ha sido así desde que el hombre estaba en las cavernas. Y cuando estábamos en oscuras cuevas hace miles de años, esas estrellas ya aparecen pintadas por aquellos hombres que vivían todavía con un taparrabos. Y ese misterio no paró, no se desvaneció, porque en las leyendas de hace miles de años se nos cuenta, se nos narra que desde las estrellas llegaron dioses a la tierra. Y esos dioses tenían diferentes rostros. En la antigua Sumeria, los Anunnaki. En Egipto, los Sensu-Hor. En Australia, los Guanyinas. Más tarde, en el cristianismo, los ángeles que bajaban del cielo. Seres divinos, seres que tenían un conocimiento y unas cualidades que hacían que los tomáramos por dioses. Y esta historia se repite una y otra y otra y otra vez en las culturas antiguas. Y yo que he tenido la suerte de viajar por infinidad de rincones del mundo, buscando esta historia, intentando ver las piezas de un puzzle incompleto, no he dejado de maravillarme a lo largo de esos viajes. Y me fascinó estar en Argelia, en el Tassili, en Yavaren, el Valle de los Gigantes, y ver pinturas de seres con escafandra que levitaban por el cielo. Hace miles de años no teníamos fotógrafos, pero las personas que vivieron ahí dibujaron lo que vieron. Y esta es una historia repleta de misterio, la de los visitantes en la antigüedad, la de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, porque no vinieron como turistas, no vinieron simplemente a caminar o dar un paseo sin más, sino que se mezclaron con los hombres. Lo dice incluso la Biblia. Y bajaron los ángeles y se mezclaron con las mujeres más bellas. ¿Todo esto es una fábula o una realidad inquietante
que nos aterra. Nos aterra porque tendríamos que reescribir la historia, aunque yo creo que no debería de darnos miedo, porque esta historia no es solo parte de nuestro pasado, sino que es parte de nosotros mismos. Un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Un tiempo mítico, un tiempo de leyenda, un tiempo de misterio que nos desafía. Un testamento en piedra que no hemos sabido descifrar, como por ejemplo el enigma de las pirámides, que en la meseta de Giza, en Egipto, representan la constelación, el cinturón de Orión, el Duat para los antiguos egipcios, la puerta que se nos abría para entrar en el más allá, en el mundo de los dioses. Datos muy concretos que hacen que pensemos que estos seres de leyenda que estuvieron aquí no solamente fueron dioses, sino seres venidos de otros mundos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo. Juan J.E. Vallejo en Twitter, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio en Caracol de Radio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Aquí todo el mundo puede opinar, nadie más que nadie. Vuestras opiniones son tan válidas como la de aquí de un servidor. Así que ya además tenemos un numeral para que todos podáis opinar sobre esto. Nos visitaron seres de otros mundos en la antigüedad, y el numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y vuestras preguntas es Alienígenas Caracol. Repito, Alienígenas Caracol. Quiero comentaros también que los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Todos los jueves voy a sacar un vídeo sobre los temas que nos interesan. La gente me echaba mucho la bronca que tenía el canal bastante abandonado, lo cual es cierto, no tenía tiempo, pero bueno, a partir de ahora que sepáis que todos los jueves va a salir un vídeo en el canal de YouTube Oculto tras la sombra. Bueno, arrancó el programa y habéis escuchado una cuña, un patrocinio de History Channel, porque mañana, domingo a las 10 de la noche, se estrena aquí en Colombia la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales. Son 16 temporadas, una de las series de documentales más vistas, no de los últimos años, sino en toda la historia. Es un tema que me fascina. Tengo que deciros que estoy feliz, no solo de que History participe aquí en el programa en Caracol Radio, sino que además en algunos de los capítulos de la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales, pues me veréis a mí hablando de diferentes historias y de diferentes cosas. Para mí ha sido todo un orgullo y un placer ser parte de este proyecto de History Channel. Para mí es una serie que me fascina, que he visto mucho, y es una serie en la que puedo decir que en parte la he vivido, porque he estado en muchos de los sitios que aparecen en la serie investigando. Así que repito, mañana domingo a las 10 de la noche es el estreno de la nueva temporada de Alienígenas Ancestrales. Mañana un capítulo sobre Chile. Y vais a ver cosas de Chile que a lo mejor no conocéis, como por ejemplo la Pampa de Tamarugal, la Nazca desconocida, geoglifos, dibujos en la tierra que están hechos mirando hacia las estrellas. Algunos de esos dibujos son representaciones de las caravanas que venían desde los Andes, y otros están llenos de misterio, sin que sepamos cuál es su significado. Y veréis en ese capítulo otro tipo de cosas, como por ejemplo
para mí uno de los avistamientos ovni más importantes de las últimas décadas, de los últimos años a nivel mundial, que es un avistamiento ovni en el año 2014, cerca de la costa de Valparaíso, bueno, con unas imágenes que captó un helicóptero militar que no os lo vais a imaginar. Así que repito, mañana a las 10 de la noche, estreno de la serie Alienígenas Ancestrales, donde podréis ver a un servidor en varios capítulos. No os lo perdáis, yo seguro que no me lo pierdo. Y bueno, vamos a retomar el programa. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol. A mí, un tema que me fascina, un tema que me obsesionó muchos años de mi vida. Y recuerdo caminando por el Museo del Cairo, por ejemplo, ver una cosa que es la piedra Benben, una representación de la roca que trajo la vida a la Tierra. Miles de años más tarde se habló de la teoría de la panespermia. ¿Cómo podían saber los egipcios ese tipo de cosas? Para mí, un misterio. Luego vamos a dar muchos más datos de todo este tipo de temas. Y arrancamos ya el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Esteban Cruz, y para los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Gata del Páramo, Diego Ferreira, Gladys Ferro, Yamid Go, Adriano Campo, Juan Pablo Alonso, John Lazo en Manizales, Olga Gómez, Ramiro Cortés, Mariluz Cuartas y María Conchita Cortés aquí en Bogotá, Adolfo Libonati en Barranquilla, Rocío, Jair Chaux en Cali, Iván Ojeda, Diego López, Ramiro Beluna, Carito Burgos, Ali y Débora en Argentina, César Chavarro en Quebec, Canadá, Shirley Coronado, Tatiana Labrador y George Cetina en Estados Unidos, Erika Abad en Emiratos Árabes, Andrés Rodríguez en Australia, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, con un tema apasionante, un tema que ha suscitado todo tipo de versiones de especulaciones en YouTube, y hoy lo vamos a tratar con el mayor rigor histórico, poniendo los hechos sobre la mesa, y como siempre decimos aquí en el programa, los oyentes son los que definen en qué creer y en qué no. ¿Y tú qué crees, que vinieron o que no vinieron? Claro que sí, Juan Jesús. O sea, para mí tantas culturas tan diferentes, no solamente geográficamente ubicadas, sino en sus costumbres y demás, en algún momento hablan, muchas de ellas, de una serie de dioses civilizadores que probablemente vinieron de otras partes, bueno, especulando, quizás de la galaxia, que les dieron un conocimiento que les permitió desarrollarse como civilización. Sí, hechos más desconcertantes, como por ejemplo si incluso ellos tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos. Yo te repito, cuando me sale este tema siempre recuerdo aquel paseo en el Museo del Cairo, la primera vez en mi vida que vi la piedra Benben. Es una piedra, es un piramidón de basalto negro, durísimo, donde está representada esa historia, cómo una roca llega hasta la Tierra y trae la vida. Miles de años más tarde los científicos empezaron a hablar de la teoría de la panespermia, cómo en el hielo de un cometa llegó la semilla de la sopa primigenia de vida a la Tierra hace muy pocas décadas. Los egipcios lo representaron hace 5.000 años. Eso es algo que todavía cuando lo recuerdo me deja en shock, porque la pieza arqueológica está ahí, se puede ver, las interpretaciones son las que son, los textos que tiene son los que son, y me parece algo fascinante. Y esta noche además tenemos un antropólogo, periodista, director del programa Más Allá en Red Más, que sabe también un montón de esto, que es el señor Esteban Cruz. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora aquí en Caracol Radio. También muy contento de estar con Hugo Alejandro Bernal y también con ese anuncio
de los alienígenas ancestrales de Latinoamérica. Ahí vamos a ver a Juan Jesús y a muchos de los investigadores. Bueno, y a ti, tú también vas a estar en la serie, cuéntalo, no pasa nada, hombre. Sí, un poco, por momentos nos van a ver ahí en History Channel. Mañana el estreno es a las 10 y rápidamente quería decirles a todos que si nos quieren ver también vamos a hacer como un Instagram Live a las 6 de la tarde, como abriendo ese gran estreno, ¿no? Listo, efectivamente, mañana a las 6 de la tarde con Joan Arenas y con Juan Pablo Laguna. Tiene un minutito, Esteban, porque tengo que darle paso al boletín deportivo, pero ¿tú crees que realmente estuvieron aquí o que son simplemente leyendas? No lo sé, y eso es lo interesante de ese tema, y eso es lo que nos hace estar en el misterio, y eso es lo que nos tiene a todos acá, tanto a los oyentes como a usted, Juan Jesús Vallejo, a mí y a todos los que vamos a estar pegados de la radio, porque si lo supiéramos con certeza ya no sería un misterio. Hay elementos enigmáticos en muchas culturas, pero no hay pruebas fehacientes. No hemos encontrado una nave enterrada, un objeto de alta tecnología totalmente extraterrestre, eso no existe. Sin embargo, hay elementos increíbles en las narrativas y en algunas construcciones, y eso es lo que nos tiene acá, y si ya estuviera resuelto no sería un misterio. Efectivamente, piezas de un puzzle incompleto, pero unas piezas que son muy, muy sorprendentes. Y vamos a dar un repaso esta noche por algunas de las más fascinantes. Así que bueno, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol. Y no os vayáis porque viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol. Tenía que deciros que, aunque la promo última ha dicho que Alienígenas Ancestrales esta noche, no. Es mañana, domingo a las 10 de la noche, y habrá un Instagram Live que podéis escuchar donde estaremos varios hablando de ese estreno. Repito, mañana domingo a las 10 de la noche es el estreno aquí en Colombia. Bueno, hablar de alienígenas ancestrales, hablar del programa, el título que tiene hoy, que es el del misterio de los Anunnaki, nos tenemos que ir al principio. Y el principio para entender todo esto, y ese es un principio que es muy impactante, son los primeros textos de la humanidad, cuando el hombre comienza a escribir hace 5.500 años. Y eso lo hace en la antigua Asiria, en la actual Irak. Y uno de esos textos se llama Enuma Elish. Y el Enuma Elish, que es el texto de la creación, es algo realmente inquietante. Repito, texto que apareció en la biblioteca de Nínive, texto que a día de hoy está en el Museo Británico. Y lo que nos dice ese texto, que tiene miles de años, es que hace 445.000 años llegaron hasta la Tierra los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, y a la cabeza de ellos Anu y sus dos hijos Enki y Enlil. Y esos dioses que bajaron a la tierra tenían una serie de particularidades. La primera y más importante, el cráneo dolicocéfalo, alargado. Y aunque eran antropomorfos con forma humana, tenían rasgos de reptil. Y este texto refleja un mito que es todavía anterior, porque en la cultura Ubaid, en concreto en Irak también, en el asentamiento arqueológico de Yarmo, aparecieron diferentes figuras de representaciones de estos Anunnaki. Los podéis buscar en Google, luego si queréis lo pongo en mis redes sociales, en @JuanGVallejo. Veréis a un ser antropomorfo con cabeza dolicocéfala
que tiene rasgos de reptil, y una de esas figuras muy inquietante, una de esas hembras amamantando a lo que sería un bebé humano. Las tablillas están incompletas y el que las tradujo y se hizo muy célebre traduciéndolas y publicando libros sobre esto, ha traducido sus libros a más de 20 idiomas, es Zacarías Sitchin. Hay que decir que como las tablillas están incompletas, pues él a lo mejor rellenó algunas cosas. Lo que yo os estoy diciendo son hechos que están ahí. Lo que nos dicen esas tablillas es que estos seres llegados hasta la Tierra, los Anunnaki, crearon el primer ser humano, que se llamó Adamo, que significa el que como arcilla de la tierra es. Pero este Adamo era imperfecto, no era inteligente. Crean a los hombres para que trabajemos como esclavos para ellos, para sus minas. No lo hacen como un acto de bondad. Y como este Adamo no resuelve sus problemas porque no es inteligente, introducen dentro de una de sus hembras el siguiente experimento: el Adapa, el primer ser humano. Y este Adapa, además, según los textos, vivió en la ciudad de Eridú, en Irak. Los restos de Eridú están hasta día de hoy. Y cuentan los antiguos textos que este primer hombre, el Adapa, era capaz de comunicarse con los dioses. ¿Habéis visto las palabras Adamo, Adapa? Lo que hace el Génesis en la Biblia es copiar en gran parte el Enuma Elish, porque lo que cuenta el Enuma Elish tuvo tal peso histórico-cultural sobre la humanidad que se replica en infinidad de culturas, porque en el Enuma Elish aparece también el diluvio universal, cómo las tierras se tapan de agua y cómo un hombre construye un arca donde guarda a las parejas de todas las especies del mundo. Y ese hombre no se llamaba Noé, sino Ziusudra. Elementos curiosos de este mito que se repiten en todas las culturas. La deformación craneal, hacerse el cabello dolicocéfalo para asemejarse a los dioses, se ha hecho en los 5 continentes, ¿vale? Hay rastros arqueológicos en los 5 continentes. ¿Adivináis cuál es la deformación craneana más antigua de la historia para asemejarse a los dioses? Cueva de Shanidar en Irak hace 50.000 años, y esta deformación craneana no estaba en un ser humano como nosotros, sino en un neandertal. Extraños cráneos tremendamente alargados, que son muy difíciles de explicar, como los de Paracas, porque por ejemplo, en Paracas, en Perú, hay que pensar que un cráneo humano tiene en torno a unos 1850 centímetros cúbicos de cabida, y los cráneos de Paracas llegan a tener hasta 3.200 centímetros cúbicos. La pregunta es la siguiente: yo puedo deformar un cráneo, pero hacerlo el doble de grande, ¿con qué tecnología? ¿De qué forma? ¿Cómo se hizo? Es un conocimiento que se perdió, esa manía por asemejarnos a los dioses. Y lo más inquietante de todo esto: al comienzo del programa yo os estaba hablando de un puzzle incompleto, un testamento en piedra que nos habla de cómo fue esa relación de hombres y dioses en la antigüedad. Las primeras pirámides de la historia, los zigurat, se construyeron en Irak, en concreto en la ciudad de Ur, hace 5.500 años. Y las pirámides servían para ponerse en contacto los hombres con los dioses, con un conocimiento que hoy día nos está vedado.
Y mientras los dioses manipularon a los hombres, crearon la humanidad y le enseñaron a que cultivara, a que escribiera y demás, los esclavos de los dioses venidos de las estrellas nos observaban. Se llamaban los Igigi. Buscar en internet, en Google, esa palabra, Igigi, y veréis una figura con unos ojos enormes, exactamente igual que describen los testigos de el fenómeno ovni a día de hoy. Ojos gigantescos en un gran cráneo que nos observa, los Igigi. Todo lo que os he dicho son datos reales que podéis comprobar sin ningún problema. Si esto es una leyenda, realmente el que escribió el Enuma Elis y la imaginación de los antiguos sacerdotes de la antigua Sumeria era fascinante. Y si no es una leyenda, hay que pensar que tenemos que reescribir la historia, que no se puede desligar nuestro pasado y seguro nuestro futuro de esa relación con dioses que venían de otros mundos. He intentado resumir la historia de los Anunnaki, vuestras opiniones a través del numeral Alienígenas Caracol. ¿Pensáis que es solo una leyenda, una casualidad que este texto describa estas cosas? ¿Por qué el mito del diluvio se repite en más de 500 culturas del mundo? Pero la primera vez que se escribe fue en el Enuma Elish, hace 5.500 años. ¿Qué opináis de esto? A través del numeral Alienígenas Caracol. Y nuestro antropólogo favorito, Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de esto, amigo? Bueno, Juan Jesús, es una historia bastante controversial, tiene unos elementos que están en casi todas las culturas clásicas, y déjeme decirle que me recuerdan mis antiguas clases de arqueología del Viejo Mundo, cuando estudiaba hace ya unos 20 y algo años en la Universidad Nacional de Colombia, y hablábamos de las culturas mesopotámicas, de ahí vienen los Anunnaki, y recuerdo mucho que me contaban o que se decían, y lo leíamos también en esos textos de arqueólogos, que existía un mito muy antiguo, y aquí quiero decirles algo. Estos son textos escritos, son las primeras escrituras de la humanidad, es cuando parte la historia. Hablamos de prehistoria cuando no hay escritura, cuando lo que nos quedan son solo objetos o la tradición oral. Cuando la escritura comienza la historia. Y es en este lugar del mundo, con la escritura cuneiforme, en la zona de Mesopotamia, con todas estas culturas, asirios, sumerios, acadios, que van a surgir entonces las primeras bases de la historia. No les digo nada más sobre esto, solamente había un poema, había un texto muy antiguo que yo recuerdo haber visto y analizado, que era el texto de Atrahasis. Es una historia muy antigua de Mesopotamia, que está registrada en varias tablillas, también está incompleta en algunos, pero la más completa es de más o menos 1700 años antes de Cristo, Juan Jesús, imagínese, 1700 años antes de Cristo, es mucho tiempo atrás. Y más o menos resumiendo, esta historia tiene también que ver con los Anunnaki. Según recuerdo, cuando veíamos en clase, allí quedan dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y la historia decía que estos ríos fueron construidos, labrados en la tierra por unas deidades que eran serviles a los dioses. Había varios dioses, ¿no? Enil, que gobernaba la tierra, Enki, y que era muy inteligente, Anu, del que ya habló Juan Jesús, que era el dios padre, ¿no? El rey de los dioses, como el Zeus. Y entonces tenían unos sirvientes que eran los Igigi, que hacían todos estos, cavaban y hacían todo, pero al final todo se desmadró, los dioses enloquecieron, dijeron ya no nos sirven, y los destruyen o los quieren destruir, y entonces viene la humanidad. El problema con la humanidad es que le resulta un fastidio, porque eso es lo que somos para el mundo, destruimos todo, nos comemos todo, nos tragamos, matamos a todo lo que está alrededor nuestro, y lo que no podemos matar, entonces lo absorbemos y lo domesticamos. Y entonces los dioses dicen, esta gente es un ruidaje, esta gente hace mucho ruido, especialmente Enil creo que era,
Enlil, perdón, Sí. es el dios que dice, aquí hay mucho ruido, matémoslos, y los intenta matar con plagas y demás, y ahí es cuando aquí hay algo muy interesante, Juan Jesús y oyentes, y es que aparece un humano llamado Atrahasis, que va a ser como el más inteligente de los humanos y descubre cómo vencer a los dioses, e incluso escuchen bien la historia, los dioses dicen, hay que acabar con esta plaga de humanos, son una parranda de gente que no sirve para nada, lo único que hacen es comer y defecar la tierra, así es, dejan todo hecho una defecación inmunda a la tierra y además son ruidosos, y planean un diluvio, les parece conocido, y Atrahasis, que es muy inteligente, hace entonces un barco, y se mete en el barco, y entonces sobrevive al diluvio. Después dicen, pues dejemos que existan los humanos, pero hay que controlar la población, parece que ya vencimos a los dioses y nos reproducimos y estamos destruyendo todo, pero era para contarles que vean de dónde sale todo esto, y ahí sale el contexto después de la Numa Elish. Sí, claro, o sea, es que, no sé, y es algo que tiene tanto peso cultural que se repite y se repite en diferentes culturas, y en el origen del cristianismo, que es el judaísmo, en el Antiguo Testamento, pues ahí lo tenemos otra vez. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, en específico sobre el papel de los Igigi que usted nos comentaba y que Esteban de hecho pues nos complementaba hace unos minutos, que tener en cuenta que estos personajes, esta especie de sirvientes de los Anunnakis, se dice de acuerdo a textos como el Enuma Elish, el Atrahasis, que también es muy importante dentro de la literatura mesopotámica, pues que estos seres eran capaces de drenar, de cavar, de hacer zanjas, y tal y como decía Esteban, en la medida en la que fue pasando el tiempo, se fueron en contra de sus creadores, y cuando fue evolucionando el tiempo y la concepción de la sociedad, a estos Igigi se les otorgó como una especie de, qué sé yo, se comenzaron a ver como unos demonios, como entidades malignas. Hoy en día, desde luego, lo interpretamos de otra manera, como ayudantes de esos seres que vinieron de otras partes a crear la vida en este planeta. Y respecto a Atrahasis, que es algo también muy interesante que comentaba Esteban hace unos minutos, hay que tener en cuenta que esta especie de Noé, si es que así se le puede denominar, o al menos de este paradigma de lo que vendría siendo el Noé bíblico dentro del Atrahasis, para los babilonios se llama Unnapishtim, para los sumerios Siusudra, y es en efecto esa historia de ese hombre que construye una gran embarcación para llevar la pareja de cada especie y permitir que la vida sobreviva a la ira de esos dioses que querían prácticamente resetear su creación. Es que hay muchas historias que son muy curiosas sobre esto. Vamos a ver, los cronistas griegos, en concreto Beroso, que fue contemporáneo de Alejandro Magno, cuando escribe textos sobre la antigua Sumeria, él lo que dice es que para los antiguos sumerios había un Apkalus, un Apkalus, sí, perfecto. Y este Apkalus, que se llamaba Oannes, lo que hacía era que llegó desde el cielo, llegó hasta la tierra, pero nunca se metía en la tierra, sino que siempre estaba en el mar. Levitaba por encima del mar, tenía cuerpo mitad hombre, mitad pez, y les contó a los hombres cómo seleccionar las semillas, cómo escribir las leyes, cómo hacer toda una sociedad. Y es curioso porque estos Apkalus venían desde el cielo, pero vivían bajo el mar. Fijaros en el fenómeno ovni ahora, todo lo que está pasando con los vídeos filtrados del Pentágono. ¿A dónde van esas luces siempre? Debajo del mar. Es muy curioso. Repito, esto lo escribió Beroso hace más de 2000 años. Y además cuenta con detalle cómo Oannes salió de un huevo que volaba, que él lo describe como una estrella llameante. No sé qué pasó en la antigua Sumeria hace más de 5000 años, pero diferentes mitos y diferentes textos que nos llegan no solo de los sumerios, sino de sus vecinos griegos, por ejemplo, recogiendo cómo era esta cultura y cómo fue el origen de esta cultura, parecen un relato de ciencia ficción. Sin embargo, repito, todo lo que estamos diciendo son datos reales. Vuestras conclusiones y preguntas a través del numeral alienígenas.
Caracol, dioses civilizadores que llegaron hasta acá. Algunos solo civilizadores, otros con ciertos tintos macabros como estos Anunnaki con forma de reptil, que lo que hicieron sería crearnos y manipularnos básicamente para que fuéramos sus esclavos. Faltan 7 minutitos para que termine esta primera hora. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan los noctámbulos a través del numeral Alienígenas Caracol? Aquí Rocío reporta sintonía desde Idaho, Estados Unidos. Un abrazo para ella y nos dice lo siguiente. En el libro de Enoch hay todo un compendio de conocimientos de seres llamados vigilantes que se revelaron a los humanos de esa época, dando a entender que el conocimiento es una herramienta superpoderosa en la historia para la humanidad. Sí, eso es una historia que se repite y se repite y se repite. Sí. Los dioses civilizadores. Hay un libro de Pierre Honor que se llama El enigma de los dioses blancos, que es algo realmente fascinante, porque se repite en infinidad de culturas y en América Latina también, por cierto. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Roger Gutiérrez. ¿Hay registros de dioses civilizadores provenientes de otras partes de la galaxia en las culturas precolombinas colombianas? Esteban Cruz va a saber responder a eso mejor que yo, pero bueno, aquí tenemos en la cultura muisca bochica, que vamos, básicamente era como Superman, con un bastón que tiraba montañas y hacía de todo, ¿no? Sí, y hay un montón, pero déjeme ir rápidamente a hablar de los vigilantes, no me embruce un minuto. Yo recuerdo mucho, si no estoy mal, que se les llamaba los Grigori, y estos Grigori aparecen en el libro de Enoch y en otros libros apócrifos, y son hijos de los ángeles, son grupos de ángeles caídos. Según recuerdo, decían que eran más de 2 millones, 200 miriadas, y había uno en especial que se llamaba Araquiel. Araquiel es el que enseña los secretos de la tierra a los hombres. Y había otro que se llamaba Agniel, que les enseñó a los humanos cómo usar las raíces, la agricultura. Esto es muy interesante porque es muy parecido a lo que están diciendo de los dioses civilizadores. Son seres que bajan de las estrellas, ángeles caídos, que le enseñan a los hombres la luz, ¿no? Lucifer, el portador de la luz. Efectivamente, el portador de la luz. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Marta Luz Mora reporta sintonía y Alejo el Cucho de las Maquinitas nos pregunta lo siguiente. ¿De hace cuánto tiempo es la historia de los Anunnaki? Creo que la nueva película de Marvel, Los Eternals, hace referencia a esta historia. Sí, la nueva película de Marvel, que no la he visto, pero me la tragaré en cuanto se puede ir al cine. No sé si se puede o no con esta porquería de pandemia, pero me la tragaré seguro como me trajo todas las de Marvel. Y esto sí que no es publicidad, sino me salió del alma porque es que soy un super fan. Pero bueno, siguiente pregunta. Andrés 1984. La mitología sumeria es la primera que se escribió y por lo tanto es la que más influenció a las culturas de la antigüedad. Es que efectivamente, o sea, la diferencia es que esta es la primera que se escribe, que no significa que no haya otras iguales de antiguas. Cuando arranquemos la siguiente hora, Alejandro Bernal os va a contar la historia de los Wanjinas en Australia, que también es súper antigua y es súper enigmática, pero no se escribió, es de tradición oral. Aquí no, aquí es que se escribió con todo lujo de detalle y es más, hay una pieza arqueológica, la podéis ver en Google, luego si queréis la pongo en mi Twitter, lo pondré mañana, que luego empezáis todos a echarme la bronca. No lo has puesto en el Twitter. Hay una pieza arqueológica que está en el Museo Británico, que también salió de la biblioteca de Nínive, que es, pues es un círculo de arcilla, que es un mapa estelar. Y hay una discusión arqueológica que si eso es un astrolabio que lo podían utilizar para intentar guiarse por las estrellas, bla, bla, no tenemos ni idea de qué es, pero ese mapa estelar está incompleto y muchos dicen que en ese mapa estelar podía estar el planeta de origen de estos Anunnakis. Luego, cuando os hable de los Sensuor en la segunda hora, os diré, por ejemplo, que hay culturas que ponen estas estrellas de donde vienen estos seres muy concretas. En el caso de los egipcios, el Duat era el cinturón de Orión y ahí estaba la puerta a los dioses. Efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Carlos Andrés, ¿la estrella Sirius guarda alguna relación con los Anunnaki? La estrella Sirio, que yo sepa, con los Anunnaki no, con los egipcios absolutamente toda la que quieras, porque la diosa Isis
para los antiguos egipcios era Sirio, se llamaba también Sopte para los antiguos griegos. Entonces, el día 15 de junio, cuando aparecía Sirio justo encima del Nilo, el río Nilo crecía, y lo que pensaban los antiguos egipcios que eran las lágrimas de la diosa Isis las que llenaban el río Nilo, ya que el marido de Isis, que es Osiris, fue asesinado. Luego en la segunda hora os voy a contar todo eso con todo lujo de detalle. ¿Da tiempo una preguntita cortita o algo? Mira a ver qué hay por ahí. Dice Carlos, ¿estos ángeles se fueron y por qué razón no vuelven? ¿Se fueron o los exiliaron? Buena pregunta, no he entrevistado a ningún ángel para saber la respuesta, pero básicamente, supuestamente se fueron, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad para exiliarlos. Lo que sí es curioso que es que en muchas culturas nos habla del retorno de los dioses, que eso sí que es curioso, incluso pirámides que son en sí calendarios cósmicos, como sería la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Toda una serie de historias que están repletas de misterio, que son tremendamente inquietantes y que es un tema que apasiona, yo creo, al público. La gente hoy está, por ejemplo, súper activa en redes por lo que veo, pero bueno, que a mí, a un servidor, y creo que también a Esteban Cruz y a Alejandro Bernal, es un tema que también les apasiona. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol. No os vayáis porque viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol. Bueno, hemos arrancado con los antiguos textos sumerios, cuando el hombre empieza a escribir hace 5.500 años. Aunque hace 7.000 años en la ciudad de Jarmo, repito, aparecen estas figuras de los Anunnaki, con cabeza dolicocéfala y forma de reptil. ¿Pero esto es algo que solamente aparece en la antigua Sumeria o se repite con estos seres con forma de reptil y esta injerencia en nuestro mundo? Alejandro Bernal, ¿qué son los Guanyinas? Precisamente, Juan Jesús, dentro de la visión de la comunidad Unambal que vive en la región oeste de Australia, los Guanyina... Nos referimos a los aborígenes australianos. Australianos. Es aborígenes australianos, sí, eso es. Ellos plantean que los Guanyina eran seres venidos de otra parte del universo, quienes eran capaces de manipular el clima. Nos crearon y dejaron un testamento en piedra que se remonta hasta hace 17.000 años. Básicamente, dentro de esta cultura unambal, de estas civilizaciones que hay en Australia, estos Guanyina eran espíritus de las nubes que básicamente venían de ellas y civilizaron a esta región del mundo. Para ambientarlos y darles un contexto a todos los oyentes de Noche de Misterio, básicamente estos dibujos, de los cuales a propósito les acabo de compartir un artículo de mi autoría en mi Twitter, @alebernal con doble S, con el numeral de esta noche, estas obras de arte pictórico tan antiquísimas se encuentran en la región de Kimberley, en Australia Occidental, muy cerca del río del río Barnett, perdón. ¿Y qué es lo que van a observar ustedes cuando las vean, para describirle a los oyentes que no tienen la posibilidad en este momento de observar el Twitter? Seres con enormes cabezas, ojos bastante grandes, negros, unas figuras muy similares a lo que hoy en día tipificamos y conocemos como la raza gris de los alienígenas. El explorador británico que encontró estas pinturas rupestres
fue el señor George Gray, y resulta que, Juanje y oyentes, este señor estaba haciendo una exploración en esta zona, en el oeste de Australia, en 1838, y él comenta en sus crónicas, en el momento en el que pues las halló, que él iba en ese momento con una lámpara, iba pues alumbrando hacia el piso, cuando de repente quiso alumbrar a las paredes pues para ver qué tenía a su alrededor, y quedó estupefacto. Él lo dice textualmente, que quedó muy sorprendido cuando vio por primera vez aquella cabeza gigantesca que lo estaba observando con esos penetrantes ojos negros desde la penumbra de ese abrigo rocoso. Así lo denomina este explorador George Gray. Básicamente, bueno, hay que poner todo esto en contexto. Los Unambal y las tribus de esa zona nos hablan del tiempo del sueño. Y ese tiempo del sueño llegaron unos seres con forma de reptil, ¿vale?, que atacaron a otros seres que había ahí. Y es la diosa Bulari, la diosa madre, la que los aniquila tirándoles un gas. Y hay un sitio súper sagrado para todos los aborígenes australianos donde se refleja toda esta batalla, que es Uluru. En Uluru, ¿vale?, debajo de Uluru, supuestamente hay cadáveres de estos hombres serpiente. Que había buenos y que había malos, exactamente igual que sucedía con los Anunnaki. Esa es la clave para arrancar y comprender toda esa historia, el tiempo del sueño, las cosas que sucedieron en el tiempo en el que hombres y dioses caminaron por la tierra. Lo curioso de estos Wanjinas, ¿vale?, de estas pinturas rupestres que hay ahí, es que son unas caras enormes con dos ojos enormes, igual que los extraterrestres grises que aparecen en el, como tú has dicho, pues en infinidad de relatos de personas que han visto naves de otro mundo. Curioso que el símbolo de los Wanjinas es una serpiente con alas. Muy curioso que estas pinturas de los Wanjinas tienen alrededor de la cabeza una aureola como si fueran resplandecientes. Cosa curiosa en esas pinturas es que los Wanjinas no tienen boca, porque tenían un poder tan enorme que se comunicaban con los seres humanos a través de la mente. Toda una historia que es fascinante. A mí, de esas pinturas de Wanjinas, hay una que me obsesiona, y me obsesionó hace mucho tiempo, porque aparece un ser de estos Wanjinas con una túnica roja, y en la parte izquierda, mañana me lo recordáis y os lo pongo en Twitter, ¿vale?, porque se me olvidará. En la parte izquierda hay una protoescritura que nadie ha sabido traducir. Y en la aureola arriba hay también símbolos de protoescritura que nadie ha sabido traducir. Continúa con la charla. No te oímos, Alejandro. No te específicamente oímos. sobre los tiempos del sueño, Juanje, de lo que usted nos hablaba hace unos minutos, específicamente dentro de la cosmogonía de los Unambal. Ellos también comentaban que, aparte de esa confrontación de la cual usted nos habló, estos seres eran tan poderosos que crearon a los humanos, y desde el momento en que pues crearon a nuestra especie, comenzaron a ejercer una fuerte influencia desde ese momento hasta nuestras épocas. También comentan los Unambal que en el tiempo del sueño los Wanjina tenían la facultad de castigar a los humanos y a todos los seres que estaban en este mundo a través de inundaciones, de tormentas, de huracanes, y lo hacían básicamente para castigar a todos aquellos seres humanos que se atrevían a violar sus leyes. Esa serpiente emplumada que usted nos comentaba, Juan Jesús, hace unos momentos, que se convirtió en el gran símbolo de los Wanjina, se conoce dentro de la tradición de los Unambal como Wungur. Curiosamente, este Wungur, o al menos este paradigma o este estereotipo, por así denominarlo, de este ser tan gigantesco, esta serpiente emplumada, también la podemos observar no solamente en Mesoamérica, sino en otras partes del mundo.
Y lo más curioso es que lo que nos hablan los Unambal es que después de diversas confrontaciones que tuvieron los Wandjina cuando nos crearon, cuando manipularon el clima y cuando manipularon en sí el destino de nuestra especie, fue que en un momento de la historia ellos, antes de abandonar este plano, decidieron pintar sus imágenes en estas piedras. Aquí hay algo curioso, Juanje, y es que a diferencia de otros, digamos, mitos de este tipo de seres, en donde se supone que fueron representados por las culturas que hablan de ellos, en este caso, de acuerdo a los Unambal, fueron los mismos Wandjinas quienes quisieron representarse en esas rocas, dejando ese testamento en piedra. Entonces, ellos pintaron las paredes de las cuevas y de acuerdo a esta tradición, se introdujeron en un pozo de agua que había allí muy cerca para recordarle a los Unambal y en general a todos los humanos su injerencia en nuestro mundo. Lo más curioso de este relato es que se comenta que después de diversas confrontaciones que tuvieron algunos sobrevivientes de estos Wandjina, se quedaron ubicados en algo que denominan los Unambal como una especie de una prisión subterránea, tal y como usted decía, en Uluru. Y este lugar, de acuerdo a algunos antropólogos y bueno, historiadores, estaría ubicado en unas formaciones rocosas muy importantes en Australia que son muy conocidas como las Ayers Rock. Se supone que ahí en esas Ayers Rock en donde estarían estos sobrevivientes, estos prisioneros Wandjinas que quedaron confinados en nuestro mundo. Ayers Rock es Uluru, es la misma piedra, es exactamente la misma piedra. Detalle curioso de esto. Hemos dicho que la primera prueba arqueológica del relato de los Anunnaki serían las figuras de Jarmo que tienen 7.000 años. El geólogo Richard Roberts, que hizo una prueba de datación con un avispero que se había fosilizado cuando pintaron una de las pinturas de los Wandjinas, la datación que sacó fue 17.000 años. Repito, el geólogo es Richard Roberts. Otra historia muy curiosa sobre todo esto es que un antropólogo, que es R.M. Dixon, estuvo investigando las tribus de la zona, estuvo investigando ese tiempo del sueño y recopilando el tiempo del sueño, y hubo una cosa que le llamó muchísimo la atención, y es que los aborígenes australianos le comentaron que los lagos Echam, Barrín y Euramo, que esos lagos se habían creado por una gran explosión. El antropólogo echó mano de los geólogos y los geólogos le dijeron: sí señor, los 3 lagos se crearon por una erupción volcánica. Esto le hizo pensar, ahí va, pues esto del tiempo del sueño, vale, muy bonito el tiempo del sueño, pero aquí hay historias que son completamente reales, como que una explosión creó estos 3 lagos. Como siempre, leyenda y realidad se mezclan. Y otra cosa, los Unambal dicen que los Wandjinas regresarán, y regresarán igual que vinieron hace mínimo 17.000 años, en una nube que era brillante y que volaba. Esteban Cruz, ¿qué opinas de la historia de los Wandjinas en Australia? Bien, para esto quiero decirles rápidamente algo contextual. Lo que pasa es lo siguiente: Australia es una isla continente prácticamente, que tuvo una forma de poblamiento o un acceso de poblamiento de humanos independiente a muchos otros lugares del mundo. Genéticamente ellos son distintos a las poblaciones americanas, europeas, asiáticas. Parece que se fueron a vivir allá hace muchos años, estuvieron ahí aislados. Y ahí entonces surgen estas historias. En el centro de Australia, como bien han apuntado ustedes, hay una formación rocosa, eso es lo interesante, y no son solo un pueblo, son varios pueblos que están asentados ahí, y lo interesante es esta historia, que además de eso, no solo el tiempo de los sueños, que es el tiempo que, ojo con esto, para sus leyendas, para su historia de creación del mundo, las deidades, los dioses, estaban con los humanos en la tierra. Ellos tocan un instrumento que se llama el didgeridoo, y es interesantísimo, lo pueden escuchar, y en sus ceremonias, que son unos cantos que hacen en las noches alrededor de fogatas, ellos dicen que vuelan o se concentran y en trance pueden intentar comunicarse con esas deidades que dejaron la tierra y que prometieron volver.
para muchos, es lo que está diciendo Juan Jesús, esas deidades son las que están plasmadas en esos espacios rocosos, en pinturas rupestres, que, como bien han apuntado acá, tienen unas formas específicamente que nosotros podemos, desde nuestro punto de vista, ojo con esto, no el de ellos, sino desde el nuestro, identificar con lo que llamaríamos hoy los alienígenas ancestrales, que eso es lo que conecta esta historia con los Anunnakis, seres que vienen de las estrellas, que se conectan con los seres humanos, que les enseñan y que después se van y que prometen volver. Sí, claro, y además con la curiosidad también de que el símbolo de los Wanjinas es esa serpiente emplumada, y que en ese tiempo del sueño se habla de luchas, igual que nos dice la Numa Elish, en la antigua Siria se habla de luchas entre unos reptilianos buenos y unos reptilianos malos, unos hombres reptiles buenos y unos hombres reptiles malos. Es todo muy loco, aparte incluso la forma en la que la diosa Bulari se los carga, que es con una nube de gas tóxico. O sea, hasta eso parece sacado de la Primera Guerra Mundial, más que de hace 17.000 años. No sé qué opina Esteban Cruz. Pero ojo con esto que es muy fuerte, que es que ellos no tenían escritura, ¿no? Entonces, sí, como no tenían escritura, esto lo recogen los primeros viajeros ingleses y europeos que llegan hasta allá, que empiezan a recopilar las historias que ellos han narrado. Pues recuerden ustedes también que cuando hay tradición oral se cambian muchísimo de generación en generación las versiones, entonces no hay una sola versión. Incluso hoy en día la idea de los tiempos del sueño son muchísimas historias, pero lo interesante es que en todas o en casi todas esos dioses no están por allá afuera, no son como nuestro Dios que está afuera y a veces interviene y es invisible y omnisciente. No, para ellos estos dioses estaban con los hombres, caminaban a su lado, estaban en sus casas, construían el mundo, les enseñaban a cazar. O sea, es una historia en la que los dioses eran prácticamente el vecino. Sí, efectivamente, o sea, es algo, a mí me parece fascinante. Oye, Esteban, tú que eres antropólogo, ¿aquí en América Latina habría alguna historia que se pudiera comparar con esto de los Anunnakis o de los Wanjinas? Más que de seres que vienen de las estrellas, digamos que hablamos de los dioses civilizadores, y están en casi todas las culturas americanas, ¿no? Desde las mesoamericanas, que serían Kukulcán, que también para los mayas, ¿no? Es un dios que llega, les enseña y se va y promete volver, que es el mismo casi Quetzalcóatl de los mexicas, que serían los aztecas, que es serpiente emplumada también. Aquí en Sudamérica tenemos a Viracocha, ¿no? Entre los quechuas, que serían después también parte de lo que sería el Tahuantinsuyo, el imperio inca. Y para las familias lingüísticas chibchas, los muiscas, hay esos dioses civilizadores que nosotros conocemos como bochica, ¿no? Pero diciendo que son grupos que vienen de las estrellas, pues realmente no lo sabemos mucho. De lo que tenían nuestros grupos americanos se perdió, precisamente porque no había escritura, especialmente en Sudamérica. En Mesoamérica había escritura, pero especialmente en Sudamérica no había, y pues la conquista fue terrible. No solo la conquista, sino las peleas entre los mismos grupos fueron terribles, y pues todo esto se perdió. Ahora, entre los grupos amazónicos hay historias muy interesantes. Por ejemplo, se habla de las serpientes voladoras de fuego, que hoy lo veríamos como un ovni, porque son como llamas que flotan sobre las copas y los doseles de la selva. Se llaman la boitatá o la boigazú, que son serpientes aladas, que ellos dicen todavía ven y están desde el inicio de los tiempos de la gran inundación. ¿Por qué? Porque las culturas amazónicas también hablan de la gran inundación. Los Muinane, los Ticuna, dicen que hubo un diluvio también y murieron los animales, y entonces se veían estas serpientes que flotaban, que volaban sobre el cielo. Y algunas culturas también, los Shuar, hablan de que hay seres debajo de la tierra, unos enanos que no tienen, que están viviendo debajo de la tierra y que salen en cualquier momento. Eso es bastante interesante también. Sí, un mito que se repite una y otra vez. Bueno, y si estamos hablando de dioses que vivieron en la tierra, de Anunnakis, os hemos hablado de los Wanjinas, y yo creo que es imposible o sería horrible un programa de estos si no os hablamos de Egipto. Y el tema de Egipto es
tremendamente curioso. Los egipcios sí escribían, empezaron a escribir un poco más tarde que los antiguos sumerios, pero lo que aparece ya no solamente en los mitos egipcios, sino en las listas de reyes, de faraones que gobernaron el Nilo, es que antes que los hombres gobernaron los dioses, y unos dioses muy concretos que eran los Sensu-Or o los hijos de Horus, mensajeros de Horus. Se les decía también los brillantes o los resplandecientes. Volaban, tenían superpoderes y vamos a hacer un repaso. En la piedra de Palermo, y le dicen la piedra de Palermo porque está en el Museo de Palermo, aparece una lista de reyes y antes de los hombres, durante 11.000 años, figura que reinaron los Sensu-Or sobre el país del Nilo. Vámonos a otra prueba arqueológica, el Canon Real de Turín, de la época de Ramsés II, que está en el Museo de Turín. Ahí también nos aparecen estos seres que gobernaron, repito, esos 11.000 años. Y aparte hay una cosa muy loca, porque algunos de ellos, por ejemplo, eran capaces de gobernar 500 años o 1000 años como si no tuvieran una vida como la nuestra, sino muchísimo más larga. Si uno va al templo de Ábidos, y esto sí lo he visto, en el templo de Ábidos es un sitio muy curioso porque hay un cenotafio. Un cenotafio es una tumba vacía, donde supuestamente en algún momento tuvo que estar el cuerpo de Osiris, de uno de estos dioses. Y allí en el templo de Ábidos, que fue mandado crear por Seti I, aparece en un lateral del templo, yo estaba viendo esa lista, también una lista de faraones egipcios, y antes, otra vez, también nos aparecen estos Sensu-Or, estos mensajeros de Horus. Fijaros qué detalle más curioso. Llegan los faraones griegos, los Ptolomeos, y entonces lo primero que encargan es una historia de Egipto, que la hace Manetón y se llamó la Egiptiaca. La Egiptiaca son 3 volúmenes y es, digamos, el texto del que primero tiran todos los historiadores, porque es una recopilación más reciente de todo lo que fue la historia egipcia, y además los Ptolomeos lo hicieron de una forma muy sistemática y muy bien hecha para que todo el pueblo egipcio supiera cuál era su historia, ya que como eran faraones extranjeros tenían que justificarse también como egipcios. La Egiptiaca de Manetón, otra vez, antes de los faraones, nos pone a los Sensu-Or, a los hijos de Horus. Curioso, porque en el libro de la vaca celeste, que está en tumbas como la de Seti I o la de Ramsés II, nos cuenta que esos dioses además llegaron del cielo para ayudar a que los hombres crearan la civilización. Es curioso cuando hablaba del templo de Ábidos, porque en el templo de Ábidos hay 7 puertas que dan a la nada, con la que supuestamente podemos ponernos en contacto con esos dioses. ¿Es casualidad que esas puertas estén ahí? ¿O esas puertas son parte de una tecnología que hoy día no comprendemos? Es curioso que los egipcios sí ponen un sitio claro de donde venían sus dioses, el cinturón de Orión, el Duat. Y este es el enigma de los enigmas desde mi punto de vista. Las 3 pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miquerinos representan y reflejan el cinturón de Orión sobre la Tierra, ese Duat. Y además esas 3 pirámides, el tamaño de cada una representa y es equivalente en la Tierra en tamaño, ¿vale? O sea, en escala a el tamaño de las 3 estrellas de el cinturón de Orión. La gran pregunta: el diseño de las pirámides, que desde mi punto de vista ni las hicieron los extraterrestres ni nada, las hicimos nosotros con una tecnología que desconocemos. Un día haremos un programa sobre las pirámides de Egipto, si queréis. Esas 3 pirámides que hay ahí son parte de un plan muy anterior, escrito por los dioses y llevado a cabo por los humanos.
como si eso fuera un teléfono para hablar con las estrellas, ese para mí es el gran misterio de toda esta historia. Repito, los hijos de Horus, conocidos como los brillantes, como los resplandecientes, aparecen en listas de reyes en la piedra de Palermo, canon real de Turín, en el templo de Ábidos, en la Egiptiaca. Continuamente nos dicen que esos dioses vivieron en la tierra y ayudaron a los hombres a crear la civilización. Una civilización que nos dejó, posiblemente la egipcia, el testamento en piedra más importante de la antigüedad, con 3 pirámides en la meseta de Giza, que representan 3 estrellas que están a muchos millones de años luz. ¿Esto es ciencia ficción? Esto es... porque ciencia ficción no es, todos los datos que os he dicho son reales. Es parte de un plan que desconocemos. ¿Qué opináis de esto? A través del numeral Alienígenas Caracol en Twitter. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Os acabo de contar la historia de los Sensu-Or, de los hijos o mensajeros de Horus, que gobernaron el país del Nilo durante 11.000 años. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Juanje, sobre los Sensu-Or, hay una experta aquí en nuestro continente, Jacqueline Moreira. Ella es lingüista de la Universidad de Sao Paulo y comenta que, al igual que todas las vestigios arqueológicos que usted nos mencionó antes de la pausa, otro, digamos, pieza súper importante para hablar sobre estos seres sería la paleta de Narmer, un bajo relieve de la época del rey Narmer. Y lo que dice esta especialista, Jacqueline Moreira, es que de acuerdo a su investigación, los Sensu-Or podrían tipificarse en 3 clases. La primera de ellas, y es muy sorprendente que una experta, que una lingüista diga esto, de acuerdo a esta paleta de Narmer, los Sensu-Or en su primer tipo serían un grupo no humano de seres que estuvieron antes de los faraones en Egipto. El segundo grupo, de acuerdo a ella, serían unos gobernantes que serían como una especie de hibridación entre esos gobernantes no humanos y los faraones que posteriormente vinieron. Y el tercer grupo para ella, de estos Sensu-Or, vendrían siendo guerreros que lucharon contra los seguidores de Set. Reitero, esa es la versión de la lingüista Jacqueline Moreira de la Universidad de Sao Paulo sobre estos Sensu-Or. Tendría que repasar la paleta de Narmer. Habré estado delante de esa pieza arqueológica en mi vida unas 20 veces. Y la verdad que yo no he visto nada de eso, ¿eh? La paleta de Narmer es tremendamente famosa porque es la primera vez que se representa a un faraón con la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Por eso es una pieza arqueológica que es la primera que te encuentras entrando al Museo del Cairo. Ahora que han cambiado el museo, no sé dónde la van a poner. Nunca había escuchado eso. De todas formas, le pongo todas mis reticencias, ¿eh? Debería de verlo, porque que haya un texto en la paleta que cuente eso, no. ¿Será que figuras que hay debajo? Porque la paleta casi que me la sé de memoria. Arriba está Narmer con la doble corona y debajo hay unos hombrecitos por ahí y tal, que ella lo interpreta así, pero me tiene mis dudas eso, con sinceridad. Esteban Cruz, ¿qué opina de la historia de los hijos de Horus y de todas las maravillas de Egipto? Sí, es muy interesante porque estos hijos de Horus hacen parte pues de todo este contexto que hay en la mitología egipcia de la lucha entre Horus y otras deidades, ¿no? Que también está la lucha entre Osiris y Set, que termina en un descuartizamiento y en casi zombie, que es Osiris al final con su piel verde de muerto y un montón de cosas más. Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante, y es que estos seres habrían sido los gobernantes durante muchos años de Egipto, ¿no? En algunas versiones. Gobernantes que serían los que gobiernan a los humanos. O sea, estaríamos hablando de gobernantes divinos. Pensemos una cosa nada más, Juanje, que es que tenemos que tener claro que el faraón de Egipto, que era el gobernante, el emperador
no era solamente eso, era también el sumo sacerdote de ese país. Y un dios en vida, hijo de Ra. Un dios en vida, sí, exacto. Lo consideraban como los incas un poco, ¿no? Hijos del sol. Sí, sí. Y este señor era como si el Papa fuera el presidente de Colombia, digamos. Correcto. Y además de eso, él mismo hacía liturgias, él mismo tenía libros sagrados, así como había el libro de la muerte, él mismo conocía de hechizos y conjuros. Entonces estamos frente a un tipo de organización social que no es la nuestra, y para ellos sí tenía toda la lógica que si hoy en día es el sumo sacerdote, el hijo de los dioses, el que nos gobierna, pues que antes hubo otra dinastía de los dioses mismos. Para nosotros esto es rarísimo, pero es así y es sorprendente y pues es un enigma. Sí, es un misterio sobre todo porque los ponen en las listas reales. Esa es la cosa más loca. O sea, que no lo dejan como una leyenda, sino cuando se hace la recopilación de listas reales, son las 4 que he dicho, pues aparecen estos hijos de Horus. Y para mí esta historia es... con sinceridad, pues todo un desafío, o sea, es una cosa, una locura. Y luego también lo que me fascina de Egipto, lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de que ellos sí hablen de esas estrellas, del cinturón de Orión como la puerta que hay que pasar para poder estar con los dioses. Un día, si queréis, hacemos otro programa de mitología egipcia, que es un tema que conozco bastante bien, que es de una película, esa sí es una película de ciencia ficción, como tú has dicho, porque Osiris era un zombie verde, pero claro, es que a Osiris lo dividen en un montón de trozos y luego lo juntan otra vez y lo reviven, lo hace Neftis, su hermana, que era la diosa de la magia, para ser exacto, junto con su esposa, con Isis, y luego su hijo Horus venga y mata a Set, que eso es toda una película, pero eso lo contamos en otro programa. Vamos a seguir con este paseo por las culturas antiguas y por esos dioses que estuvieron en la Tierra, y hay un montón de hechos así, también aquí en América, en Norteamérica, con los Hopis, ¿verdad, Alejandro Bernal? Exactamente, Juanje, y dentro de los mitos de los Hopi hay 2 que se destacan respecto a la incidencia de estos extraños seres civilizadores. Uno de ellos es la gente hormiga, y es que en específico, dentro de la creencia de los indios Hopi, para hacerle un contexto a los oyentes, pues básicamente pues son una cultura que está asentada en el desierto, en el norte de Arizona, desde hace miles de años. De acuerdo a estos relatos de tradición oral de su cultura, la gente hormiga fueron seres que fueron cruciales para la supervivencia de su pueblo y de la humanidad en general. De acuerdo a ellos, estos seres, o más bien el mundo como tal, tuvo 2 grandes extinciones. En este primer mundo, de acuerdo a la mitología de los Hopis, nuestro planeta fue destruido por un cataclismo de fuego, aparentemente quizás por alguna serie de erupciones volcánicas de diversos volcanes a lo largo de nuestro planeta, o quizás por una eyección de masa coronaria del Sol. El hecho es que, de acuerdo, reitero, a estos relatos de la mitología Hopi, nuestro mundo en alguna oportunidad fue destruido por fuego. Posteriormente, el mundo, luego de haber sobrevivido y de haberse superpuesto a este cataclismo, fue destruido miles de años después por hielo, en lo que podríamos denominar algo así como los glaciales, las glaciaciones y demás. Para los Hopi, esta gente hormiga contactaron a las personas más virtuosas de su pueblo, del pueblo Hopi, y los guiaron a través de algo que ellos denominaban, y esto es muy extraño y se parece a lo de los Wandjina, una especie de nube que era capaz de moverse en horas de la noche. Se llevó a los más virtuosos del pueblo Hopi, a muchos de ellos, y los condujeron hasta el cielo, algo que ellos denominaban Sokanks. Finalmente, esta gente hormiga, después de llevarlo a este Sokanks, llevó a estos seres virtuosos del pueblo Hopi y a varios de ellos a unas cuevas subterráneas para que pudiesen sobrevivir a estos 2 grandes cataclismos. Esta gente hormiga como tal es retratada por el pueblo Hopi, o al menos los denominan como generosos trabajadores,
personas que no solamente les dieron conocimiento, sino que les dieron vida, que no solamente nos salvaron de estas destrucciones del planeta, sino que además les dieron suministros, les permitieron almacenar una cantidad ingente de alimentos que les permitieron sobrevivir. Es curioso, Juanje, que dentro de estos relatos de los Hopi, ellos se comenta que estas cuevas en las cuales se refugiaron, guiados por esta gente hormiga, se denominan kivas, y en estas kivas, en alguna época específica del año, realizan una serie de danzas rituales conmemorando esta especie de suceso, esta especie de pacto de estos seres provenientes de otras partes que les permitieron sobrevivir a ese cataclismo que, de acuerdo a los Hopi, no solamente a ellos, sino a la humanidad como tal. Hay un estudio muy interesante precisamente sobre este mito de la gente hormiga, Juanje y oyentes, y nos remite a un investigador de la Universidad de Colorado. Este señor se llama Gary David, y este señor va aún más allá, y él comenta que, de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones, es un hombre que ha estado muchos años en Arizona, contrastando con indios Hopi, que incluso ha viajado a Egipto, y él comenta que curiosamente hay una coincidencia entre este relato de la gente hormiga, que, de acuerdo a él, pudieron haber coexistido en la época del Antiguo Egipto, específicamente en la época del faraón Akenatón. De hecho, él va más allá y comenta que, curiosamente, las descripciones que hay sobre este faraón podrían ser muy similares a la forma en que los Hopi veían a esta gente hormiga, a estos seres que les permitieron sobrevivir a estos cataclismos del planeta. Bueno, el tema de Akenatón sería para otro programa, Amenofis IV. Básicamente un señor que era un faraón normal hasta que un día se fue a cazar, dice que vio una luz en el cielo y que esa luz en el cielo le habló y le dijo que había que liquidar a todos los dioses egipcios y que el único dios era el sol y que la energía estaba en los rayos del sol y ese sol era Atón en vez de Amón. Y cogió y creó una capital nueva que se llamó Tel el Amarna, y eso le sentó tan mal a los sacerdotes que conspiraron contra él y contra su esposa Nefertiti, y luego pusieron a un pelele, que es un faraón que os va a sonar, que se llama Tutankamón, que era un faraón menor y que al que básicamente el visir Ay lo tuvo como un pelele, como una marioneta, pues porque estaban todos enfadadísimos con lo que había hecho Akenatón, que fue, por cierto, así como está considerado como el primer monoteísta de la historia. Una cosa muy loca porque cambió el arte egipcio y de repente él lo esculpían y lo ponían con una estética que era una mezcla como entre hombre y mujer, una cosa súper mega loca. Hay gente que piensa que tenía algún tipo de deformación genética. Es algo muy, no sé, es algo realmente muy extraño, y incluso los sarcófagos que hay de la época de Tel el Amarna, que yo he estado viéndolo, son la cosa más loca y absurda del mundo. Alejandro. Juanje, pero en este caso la gente hormiga no es el único relato para los Hopi que nos remonta a estos extraños dioses civilizadores. Los otros, que podríamos denominar así dentro de la cosmogonía de esta cultura norteamericana, serían los cachinas. Esta palabra, de hecho, de acuerdo al dialecto de ellos, a la lengua de los Hopi, significa portadores de vida, y de acuerdo a los relatos de tradición oral, estos cachinas, a diferencia de la gente hormiga, eran seres que vinieron de otra parte del universo, que eran capaces de predecir el futuro. Contactaron directamente a los Hopi, y en esto hago hincapié en algo que comentaba desde luego Esteban hace unos minutos. Nos remontamos a la época en la cual los dioses convivían con los hombres, parece que tenían una comunicación directa, y los Hopi comentaban que estos cachinas no solamente les ayudaban a profetizar cosas que iban a suceder, sino que les ayudaron a modernizar la cultura y a crear leyes de convivencia en la tribu. Hoy en día los Hopi representan a estos cachinas, a estos extraños seres, como muñecos. Y lo que se comenta hoy en día
Juanje y oyentes, es que este tipo de muñecos que representan a estos extraños seres también civilizadores que les dieron pues mucho conocimiento a esta cultura, pues se lo regalan a los niños Hopi, para que recuerden esta tradición, estos dioses que en algún punto de su historia a la cultura Hopi les enseñaron a modernizar su cultura y a ser lo que son hoy en día. Que me fascina de los cachinas que llegaron desde las estrellas y se adelantaban al tiempo. Eso me parece un detalle súper curioso. Esteban Cruz, ¿qué es lo que opinas de nuestros amigos Hopis allí en Norteamérica? Sí, la historia es realmente interesante, más que también pues los hombres hormiga, pero mucho más interesante es la famosa narración de los Kachina o los Katsina. Muchos antropólogos han ido allí y esto sí es increíble. No son solo los Hopis, sino son varios pueblos que viven en esta zona, y lo que ellos dicen es que habían unas deidades que venían en una especie de platos voladores, digamos, de cuencos voladores, que estuvieron en contacto con los antepasados, con los ancestros, y que eran tan raros, que eran tan extraños en su aspecto, que causaban miedo y temor. Entonces, para poder evitar sentir miedo cuando uno veía un Kachina, que es como la definición que ellos le dan, pues entonces fabricaban unos muñecos, unas muñecas que todavía se producen, y esto dice la leyenda, no lo digo yo, y se las daban a los niños para que conocieran estos muñecos y cuando se encontraran a un Kachina no se infartaran, no les diera un susto el berraco y se desmayaran, porque ya habían jugado con muñecos que tienen esta forma. Estas muñecas se siguen produciendo en cantidades impresionantes. Había bailes Kachina en que se conmemoraban estos encuentros, y en esos bailes los portadores indígenas se disfrazaban de estos seres. Incluso había una danza muy famosa que era la danza del frijol. Cuando ellos iban a plantar los frijoles la hacían porque decían que estos seres les habían enseñado a cultivar, ¿no? Son dioses civilizadores. Lo más interesante es que estos muñecos, se los voy a escribir, tienen algunos alas en la cabeza, tienen otros plumas. Recuerdo mucho uno que es el más famoso, que le encanta a los especuladores del misterio y a otros que escriben libros sobre esto, que es uno que tiene el cuerpo completamente cubierto por una especie de pectoral blanco, 2 brazos pequeños sin dedos y una cabeza cuadrada como la del DJ Marshmello, más o menos, con unos ojos y una boca como de jaguar. Parece un robot. Usted ve, sí, ese dibujo es impresionante. Hay uno que es que parece un robot. Sí, hay un Kachina que parece un robot, sí, efectivamente. Y es que son varios Kachinas, y entonces el que parece un robot, uno dice, Dios mío, estoy frente a algún personaje de Star Wars, ¿no? Y uno dice, esto, pues el que quiera especular dirá que son robots del futuro y demás. Pero lo interesante es eso para mí de la historia de los Hopis, porque ellos dicen que vinieron volando en cuencos, y además que asustaban tanto su aspecto, estas criaturas, le daba miedo a la gente, que tuvieron que hacer muñecos para que los niños jugaran y no se asustaran cuando los vieran después. Entonces estas historias, que también están en los Suñis y otros grupos, pues lo dejan a uno pensando en un montón de cosas, ¿no? Porque tienen unos elementos ahí. Ahora, no se han encontrado objetos reales de los Kachina, que sería genial, que le encontraran a uno, no sé, un aparato de tecnología, decía, esto lo trajeron los Kachina. Sin embargo, la historia sí es increíble. Efectivamente, y a título de curiosidad, tú y yo fuimos un día al Museo del Oro aquí en Bogotá y le estuvimos enseñando a Javier Sierra, en la parte del museo donde están los famosos aviones Quimbayas y demás, que son una mezcla entre los 3 mundos. Hay una figurita pequeña a la que nadie le ha parado bolas, que es que parece un robot, pero un robot con toda. Sí, ojalá que no se den cuenta algunos amigos por allí que escriben libros que vienen en Suiza o hablan de el retorno de los robots. Pero hay otros Kachina que recuerdo mucho, que a mí es que no los tengo acá porque estoy lejos de los computadores y eso, pero recuerdo un Kachina que es muy muy brutal, porque si uno quiere pensar que tiene antenas, o sea, es verde, incluso porta en las manos una especie de artefacto. En fin, son cosas que desde el punto de vista actual uno puede especular lo que quiera,
pero siguen siendo algo misterioso. No puedo afirmar que son representaciones extraterrestres, pero la leyenda es increíble, o sea, eran tan monstruosos que había que elaborar estos muñequitos para que los niños jugaran y cuando vieran uno de verdad no se asustaran. Eso me parece increíble. Bueno, pero a mí eso, ¿sabes por qué me parece fascinante? Porque el relato de los Cachinas lo que nos viene a decir es que hay una frontera invisible entre dos mundos. Y esa frontera invisible se puede romper y tenemos que hacer que los niños no tengan miedo de lo que viene del otro lado de la frontera. Y en ese otro lado de la frontera, pues parece que están esos dioses que nos visitaron en la antigüedad. A mí me parece una historia realmente fascinante. Bueno, faltan 7 minutos para que terminemos. ¿Qué es lo que están preguntando los noctámbulos o comentando a través del numeral Alienígenas Caracol? Martín Emilio Romero, es decir, una civilización extraterrestre ayudó a las culturas en su desarrollo. ¿No es decir esto una forma de menospreciar la capacidad de los hombres? Bueno, yo de la capacidad de los hombres y de destruirnos no voy a decir nada, pero que nos hubieran echado una mano, pues a lo mejor no nos vino mal. Es mi opinión y mi punto de vista. Yo, la especie humana, la verdad que le tengo muy poca fe, pero bueno, eso es un tema mío y es mi opinión, ¿vale? Tan válida como la de este noctámbulo o noctámbula que dice eso. Lo que sí es cierto es que las leyendas y los textos antiguos dicen lo que dicen y es lo que hemos contado esta noche. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Oscar Pérez, ¿hay alguna relación entre los Anunnaki y el Tassili? Del Tassili, que era el otro punto que tenía en el guión, no me ha dado tiempo a contar absolutamente nada y lo dejaré para otro programa, que es un tema que conozco bastante bien. Del tema de los Anunnakis tenemos textos que nos hablan y en el Tassili no hay textos. Tenemos seres que vuelan ingrávidos con escafandras en medio de pinturas rupestres que reflejan el Sáhara cuando era un vergel antes de la desertización hace más de 10-12 mil años. Y eso es tremendamente inquietante y esas pinturas se agolpan, además las más fascinantes o las más misteriosas, en un lugar que se llama Yabaren, que en Tamashek significa el Valle de los Gigantes. Es una historia fascinante, pero para hablar pocos minutos dije no, lo dejo para otro día, que puedo hacer hasta, si queréis, las 2 horas sobre los extraterrestres del Tassili. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Da tiempo a una más. Jason Posada, la enigmática civilización egipcia, la comunión con esos dioses ancestrales, ¿habrá sido la clave para que esa civilización fuese la más duradera de la humanidad? La más duradera, 3.000 años. Ninguna ha durado 3.000 años, como la civilización egipcia. Y realmente, no sé, desde mi punto de vista, que conozco también Egipto y que hace 2 meses estuve por 11ª vez en mi vida en Egipto, no sé. Yo sí que creo que hace miles de años en ese país pasó algo que no fue normal. Sobre todo te das cuenta cuando estás en Giza. Cuando estás en Giza, ves las pirámides, el templo de la Esfinge, que es realmente una locura, es una cosa súper extraña. O sea, es como que tú ves Egipto y vale, los templos, todo bien. Cuando llegas a Giza, se te rompen los esquemas. No tiene forma de encajarlo. Es una cosa muy loca. La verdad que merece la pena vivirlo. Tiempo a una preguntita, a un comentario así cortito. Aquí Juan Carlos nos comenta lo siguiente sobre la escritura de las diversas civilizaciones. ¿Se transmitió este conocimiento de una civilización a otra o estas escrituras arrancaron desde cero? Desde cero. Cada historia arranca desde cero, que eso es lo fascinante. Si arranca desde cero, porque se repite una y otra vez. Es algo, desde mi punto de vista, súper loco. Bueno, vamos a llegar ya al final del programa. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones y tus redes sociales y tu canal de YouTube para que la gente pueda seguirte. Bueno, mi conclusión es que esto sigue siendo un misterio. Si tuviéramos pruebas de que fuimos visitados, ya no lo sería y haría parte de la historia oficial. Ya habrían debates sobre eso y habrían otros misterios más, pero tampoco podemos decir categóricamente que no. Son 100.000 años
o más de humanidad, desde la historia hace muy poco tiempo, realmente desde que se empezó a escribir 6.000 años, 5.000 años, entonces no tenemos todavía una respuesta a esto y por eso estamos aquí hablando de esto, que es un misterio. Si quieren ustedes ver historias mías, está mi canal de YouTube, se llama Los Audios de Cruz Escribiente, usted escribe en YouTube Los Audios de Cruz Escribiente y ahí se suscribe. Y también, si les gustan estas historias de misterio, hay un libro que tienen que tener, se llama Expedientes X Colombia, los verdaderos expedientes X de nuestro país, lo tienen que tener si les gusta esto y está en cualquier librería. Muchas gracias, Juan Jesús. Y me consiguen como @cruzescribiente. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales. Juanje, fue una noche en la que hablamos sobre un testamento que quedó, en algunos casos grabado en piedra, en otros en relatos de tradición oral, también en algunos textos antiquísimos que nos hablan de una época en la cual el hombre y los dioses convivieron juntos y pudieron desarrollarse. Para mí una noche realmente apasionante. A todas las personas que sean fanáticas del misterio, el jueves 16 de septiembre, Juan Jesús Vallejo y este servidor vamos a realizar una charla sobre misterios de Egipto aquí en Bogotá. Esta actividad también la pueden observar online. Todos los detalles en el Twitter de Juanje, @Juanje Vallejo, y en el mío, @AleBernalPres con @S. Muchas gracias, Juanje. Gracias a ti, amigo. Pues para mí, señores, un puzzle incompleto, pero cuando veo algunas de las piezas del puzzle, me fascina, me inquieta, me emociona, porque realmente lo que me doy cuenta es que hace miles de años existían unos conocimientos que no entiendo, ya no solamente en una tecnología fuera de tiempo, sino en relatos de tradición oral o escritos que nos contaron cómo los dioses durante una época en la historia caminaron de la mano con los seres humanos. Una época de leyenda que desde mi punto de vista fue una inquietante realidad. Una realidad que nos obliga a reescribir la historia mirando hacia las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.